Hola, este es un vídeo sobre ejecuciones hipotecarias, fondos buitres y demás estafas bancarias. Los bancos en España se han saltado la ley. Los bancos en España han estafado a sus clientes. Los bancos en España no han actuado con claridad hacia ti, el consumidor. Hace unos 10 años más o menos, la ley en España protegía completamente al banco y para nada protegía al consumidor. ¿Quién cambió esa ley? La cambiaron los políticos. Un día los políticos se pusieron de acuerdo y decidieron no, esto es muy injusto lo que está pasando, porque os recuerdo que en España en el 2008 la gente literalmente se tiraba por las ventanas cuando venía la policía a desahuciarlas porque le ejecutaban la casa a la gente por un impago. Y así la justicia a veces veía que esa demanda era un tanto injusta. Muchos jueces quisieron darle la razón a la persona, no al banco, pero se veían que no había legislación, la legislación no les amparaba. Pues fue precisamente un ciudadano que a través de un abogado de oficio en Cataluña el que un día vio que lo que le pasaba a su cliente era tan injusto y que la ley en España para nada protegía a ese señor, a ese consumidor, a ese cliente de ese banco, que tuvo que ir al Tribunal Europeo de Justicia. Y fue ahí cuando la ley empezó a cambiar, porque les exigieron establecer lo que es el vencimiento anticipado. Gracias al vencimiento anticipado, ahora mismo se están parando muchas ejecuciones hipotecarias en España. Ejecuciones hipotecarias que antes mandaban a subasta casas como si fueran rosquillas, sin tener en cuenta para nada la dignidad de la persona, el hecho de que esa persona no tenía otro sitio a donde ir, el hecho de que esa persona había pagado por años a un banco su hipoteca y que a lo mejor, como nos puede pasar a muchos, un buen día pues se vio en un bache económico, dejó de pagar, pero el banco, en vez de reestructurar la deuda con su cliente, decidió embargarle, decidió dejarle en la calle. Era una situación bastante inhumana. ¿Ha habido justicia para toda esa gente? En absoluto, para nada. Los bancos jamás han tomado responsabilidad de lo que hicieron. Los políticos, por supuesto, nunca les han exigido nada, porque recordemos que quien financia a los partidos políticos muchas veces son corporaciones bancarias. Si a ti te llega un día una demanda bancaria de tu banco que te quiere ejecutar tu casa, lo primero que tienes que hacer es no ignorar esa demanda. Busca un abogado y que tu abogado presente alegaciones a juzgados. Para los ciudadanos que tengan pocos recursos económicos, pedir un abogado de oficio. ¿Cómo pides un abogado de oficio? Vas al colegio de abogados de tu provincia con la demanda que te ha llegado, o si tú quieres poner una demanda, pues simplemente vas y les explicas que quieres poner una demanda. Mientras el colegio de abogados decide si te concede o no un abogado de oficio, la demanda está paralizada, es decir, juzgados entiende que tú has pedido un abogado de oficio y hasta que el abogado se ponga en contacto contigo y presente las alegaciones a juzgados, tu demanda está paralizada, es decir, no se está corriendo el plazo, tranquila. Ahora mismo muchos abogados presentan alegaciones pues como el vencimiento anticipado o también el Código de Buenas Prácticas Bancarias. Es más, si tú te acoges al Código de Buenas Prácticas Bancarias, tu banco no puede enviarte a ejecución hipotecaria a tu casa. El banco tiene que hablar contigo antes de enviar tu casa a ejecución hipotecaria y tiene que ofrecerte una quita o tiene que ofrecerte una reestructuración de tu deuda. Lo que pasa es que no lo hacen y esto es en contra del Código de Buenas Prácticas Bancarias del Banco de España. Lo mismo pasa con la cláusula suelo. Si tú pides a tu banco la cláusula suelo, el banco te ignora. El banco tiene 3 meses para responder a tu carta en la que has solicitado pues, la devolución de la cláusula suelo de tu hipoteca. Si en esos 3 meses te han dicho que no te deben nada, bueno, pues búscate un abogado de nuevo y reclama la cláusula suelo. Va a tardar 1 año, va a tardar a lo mejor 2 años esa demanda en un día llegar a un juez, a una audiencia, pero al final es un real decreto, el banco tiene que devolver la cláusula suelo. ¿Cómo tú vas a saber que el banco ha actuado de forma irregular? Bueno, pues algo que debes hacer también es ponerte en contacto con el Banco de España, con el Departamento de Conducta y Mercado y escribirles una carta. Escribes una carta contando tu caso y aporta información. El Banco de España recibe tu carta y va a hacer un informe sobre tu caso.
ahí van a ver si el banco realmente cometió irregularidades o si se saltó el código de buenas prácticas bancarias que establece el Banco de España. Si es así, ese informe del Banco de España es casi como un informe pericial que le va a servir mucho a tu abogado una vez tenga audiencia. A veces, antes de ponerte en contacto con ellos, vas a tener que escribir al servicio de atención al cliente de tu banco y le pides la información que necesitas. Como ellos en realidad te van a ignorar, como ellos no van a hacer nada por ti, mandas la respuesta al Banco de España y le dices, habiendo recibido una respuesta insatisfactoria de mi banco, quiero que ustedes por favor investiguen esta situación que yo creo que es irregular, y ahí aportas todos los documentos que sea posible para que el Banco de España realmente haga un informe exhaustivo sobre tu caso. Otra opción: asistir a las asambleas de la plataforma de afectados de la hipoteca de tu provincia. La plataforma se creó durante la época de la crisis, alrededor del 2008 más o menos. Se creó por iniciativa ciudadana. Los ciudadanos se veían desesperados, desamparados. Los ciudadanos estaban literalmente cometiendo suicidios en España. Así lo nieguen los políticos, los ciudadanos se tiraban por la ventana porque se veían desesperados. Los ciudadanos se unieron para darse apoyo uno a otro, porque el banco lo que ha hecho es ponértelo muy difícil. Algo que debería ser tan sencillo como te dejo este dinero y tú me vas a tener que pagar este dinero más este poquito de intereses, ¿vale? En tantos años, bueno, algo que cualquier persona debería entender. Es un lenguaje que lo hacen difícil aposta para estafarte, para que tú no te enteres de nada. Eso no puede ser así. El banco tiene que hablar con claridad, tiene que hablar de forma directa a su cliente. Al fin y al cabo tú eres su cliente. Llévalos ante los tribunales y que sea un juez el que estudie la demanda de ellos, estudie tus alegaciones y vea que ahí se ha cometido una injusticia y te dé la razón. Y el juez es el único ahora mismo que puede frenar los pies a tanta chulería bancaria. La justicia, gracias a esas personas que un día se movilizaron para cambiar la ley, está funcionando más o menos en los casos de las ejecuciones hipotecarias. Los jueces ahora mismo están parando las ejecuciones si ven que ya existe el vencimiento anticipado, si ven cualquier tipo de cláusulas abusivas. Y si es un fondo buitre el que ha comprado tu deuda, el fondo buitre tiene que ponerse en contacto contigo, se pondrá en contacto contigo a través de una carta diciendo que son los nuevos acreedores, te va a dar un número de cuenta y te va a decir págame ahí. Puedes ignorarlos y esperar a que te demanden, y una vez te demanden tú puedes ejercer tu derecho al retracto. Tú puedes comprar la deuda al mismo precio que ellos pagaron por tu deuda al banco que se la vendió. Una vez que te llega la carta del fondo buitre, tienes 9 días a partir de que te mandan esa notificación para tú solicitar tu derecho al retracto y de que ellos te digan por cuánto compraron esa deuda y que tú tienes derecho a comprar la deuda por el mismo precio. Si hay algo que resulta estresante es una situación de acoso bancario, porque ellos no van a parar. Ellos tienen abogados que además probablemente te llamen y te acosen y te digan una auténtica mentira. No les hagas caso. Tú habla con el Banco de España y habla con tu abogado. Si ahora mismo te ves que no tienes ni idea de nada, no te preocupes. Es un largo proceso, pero poco a poco te vas a ir dando cuenta de cosas. Poco a poco te vas a ir dando cuenta de cómo el banco se ha saltado cualquier código de buena práctica bancaria, se ha saltado la ley y lo hacen como si nada. Tú como ciudadana, tú como ciudadano tienes que luchar. A medida que empiezas esa lucha vas a aprender cosas y al final yo creo que pues gracias a mucha gente se está haciendo justicia. No esperes a que ningún político lo haga por ti, no esperes a que el periódico te saque una noticia del banco y que al banco le vaya a importar porque no les importa. Ponte en contacto con un abogado, ponte en contacto con la PA, ponte en contacto con el Banco de España, reúne cuanta más documentación puedas mejor y sigue adelante con tus derechos, porque tienes derechos y ellos quieren que no los tengas o que por lo menos no sepas que los tienes. No te estreses, no te des por vencida, no te des por vencido, continúa y piensa que somos nosotros, los ciudadanos, los que al final vamos a cambiar la sociedad para mejor. Somos nosotros los que vamos a hacer la sociedad más justa. No son los políticos, les importan a ellos sus intereses partidistas. A nosotros sí nos importa la sociedad, porque nosotros vivimos en ella.
A nosotros sí nos importa que la justicia funcione y que funcione bien. Por eso, cuando veas una injusticia, como en este caso, una injusticia bancaria, denúnciala. Si el banco está cometiendo una irregularidad, frénale los pies, no lo dejes pasar.